bendiciones. Saludos a mi querida hermana Evelyn de Ministerio Puerto Esmeralda. Y aquí pues como últimamente, mientras voy en el carro, pues el Señor me da una palabra que primero me bendice, me confronta a mí si tiene que hacerlo, y yo la comparto. Este se ha convertido en el lugar favorito del Señor para hablar de mí cuando voy en el carro sola. Pues aquí estamos, ¿verdad? Dios te bendiga, vuelvo y te repito, te saludo a mi amiga y hermana, tu amiga y hermana Evelyn del Ministerio Puerto Esmeralda. Pues aquí estamos, ¿verdad? Voy para una cita médica. Y cuando venía de camino para acá, pues el Señor puso esa palabra en mi corazón. Porque como te digo siempre, Dios me habla, me confronta a mí primero si tiene que hacerlo. La palabra, ¿verdad? El mensaje de la palabra, el pasaje bíblico que el Señor me dio esta mañana fue 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa palabra el Señor se la dijo al apóstol Pablo, ¿verdad? No se sabe exactamente por qué, porque no lo dice específicamente, pero se piensa que era una enfermedad. Él tenía como un problema de salud en la vista, en los ojos. O también se piensa que, no sé, ¿sabes? Según las cosas que he leído, se dice que también puede ser la conciencia, aunque ya Dios lo había perdonado, ¿verdad? Pero quizá como él, antes de llegar a los caminos del Señor, de encontrarse con el Señor camino a Damasco, él había sido responsable de la muerte de Esteban, que fue el primer mártir, que lo mataron a pedrada, ¿verdad? Y dicen que él lo aguantó su ropa y que la sangre de Esteban salpicó la suya. No sé. Puede ser también que a veces uno, ¿verdad?, se le hace más difícil el perdón de Dios cuando se lo pedimos es inmediato, pero nosotros somos peores verdugos para nosotros mismos, porque mientras Dios nos perdona, nosotros no nos podemos perdonar muchas veces. Y andamos con esa conciencia que no nos deja en paz, y el enemigo usa eso para torturarnos, ¿verdad? Para hacernos sufrir, recordando dónde Dios nos sacó. Y yo me he encontrado ahí, que a veces le he pedido perdón al Señor, cosas que hice en mi pasado, que le pedí perdón al Señor, que Él me perdonó, y sin embargo yo no me perdonaba, y el Señor una vez me confrontó y me dijo: ¿quién eres tú para no perdonarte si ya yo te perdoné? ¿Sabes? Yo me creo Dios al no perdonarme, tomo el lugar de Dios al no perdonarme, y Dios ya me perdonó, que el perdón verdadero es el que viene de Él, ¿verdad? El perdón de Él es el único que necesitamos en esta vida, y si le hicimos daño a alguien, pedirle perdón también. A veces el Señor nos manda a pedir perdón, a veces no, casi siempre cuando hacemos daño a alguien, el Señor nos manda a pedir perdón a esa persona, a confesar. Sí, el Señor nos hace eso. Pero a veces nosotros no nos podemos perdonar, y vuelvo y te lo digo por mí. Y no se sabe si el apóstol Pablo le decía eso al Señor, el Señor le tuvo que decir a eso a Pablo, porque él o estaba enfermo y le pedía al Señor que lo sanara, porque él necesitaba a alguien que escribiera por él, porque él no tenía problemas de la vista. O por la conciencia, en realidad no sabemos, yo no sé. Yo te digo lo que yo he leído. Y a veces el Señor nos dice así. Y vuelvo y te lo digo por mí. Yo me he encontrado en situaciones que sí el Señor me ha dado respuesta, porque Él hace como quiere, y yo tengo que aceptar su santa y perfecta voluntad, porque sus planes para Él, para mí, siempre van a ser mejor que los míos. Y a veces nosotros cuando estamos bien no nos acordamos del Señor. Cuando las cosas están bien nos apartamos del Señor y creemos que podemos vivir bien sin Él, y hacemos las cosas a nuestra manera y seguimos nuestro rumbo. Y a veces el Señor tiene que permitir ciertas cosas para que uno vuelva el rostro a Dios, porque separado de Él no podemos hacer nada, pero a nosotros se nos olvida. Dios no se nos olvida, pero a nosotros sí. Separado de mí,
Nada puedes hacer, dice la palabra, dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Separados de Dios, nada podemos hacer, pero a nosotros se nos olvida cuando estamos bien. Entonces el apóstol Pablo le pidió al Señor, ¿verdad?, que le quitara algo de su vida que lo estaba afectando, que lo estaba haciendo sufrir. Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, en el joven dicho, no te voy a quitar lo que tienes. Con tenerme a mí suficiente, bástate mi gracia. Si tenemos a Dios, tenemos todo, cualquiera sea nuestra circunstancia. Si tenemos a Dios, Él es más que suficiente. La gracia de Dios es suficiente. El acompañamiento de Dios en medio de nuestro proceso es suficiente. Por eso el Señor a veces nos tiene que decir, bástate mi gracia. O sea, no te voy a quitar esto. Ya sea una prueba, ya sea una enfermedad, puede ser una tentación, pueden ser muchas cosas. Pero si tenemos la gracia de Dios, si tenemos su cobertura, su acompañamiento, su compañía, eso es más que suficiente. Porque si estamos enfermos, vamos a poner de ejemplo, todos tenemos algo. Salud, pocas personas tienen una salud completa. Porque no tiene una cosa, tiene la otra. Es parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Y del mundo corrompido en el que nos ha tocado vivir. ¿Okay? Entonces tenemos situaciones, enfermedades. Y a veces le pedimos al Señor que nos sane, que nos quite la enfermedad. Y Él lo puede hacer. Yo soy testigo de cómo Dios ha hecho milagros y sanó a mi hija. Él sanó a mi hija de epilepsia desde los 6 meses. Pero ese proceso de sanidad y ese proceso duró 18 años. Dios me lo sanó, ya me le dieron de alta. Pero yo tuve que esperar 18, 19 años que ese milagro se llevara a cabo. Porque Él lo hizo desde el primer momento, pero yo lo vi. Se materializó hace poco. Aunque ya Él me había dicho hace como 4 años, 5 o 6, que ya Él la había sanado. Y yo confié en eso. Pero se vio visiblemente, no por mí, porque yo le creo al Señor, pero para el que no crea, como una evidencia, hace 19 años después. Pero la gracia de Dios durante esos 19 años no me abandonó. La gracia de Dios durante esos 19 años de proceso fue más que suficiente. Él guardó a mi nena de la epilepsia, de esos episodios que le daban tan duraderos. Y Dios me la guardó. Yo no te puedo decir que yo no vi la mano de Dios en cada uno de ese proceso, en cada uno de esos episodios. Yo vi la mano de Dios guardándomela, haciendo un milagro. Ella recibió tratamiento 9 años después. Durante esos 9 años, Dios me la guardó siempre. Y me la sigo guardando después del tratamiento, porque la salud de mi hija, mis hijos no dependen de un medicamento, dependen de Dios. Y Dios me la guardó. Yo tengo también mis procesos de salud. Y sí, aunque no me he sentido bien, le pido a Dios que me sane, pero el Señor ha tenido que decir, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad, en medio de tu enfermedad, en medio de tu proceso, en medio de tu prueba, en medio de tu tentación, sea lo que sea, porque Dios no tienta a nadie, eso viene del enemigo. Dios no enferma a nadie, pero Dios permite a veces ciertas cosas, porque es quizás de la única manera en la que nosotros nos agarramos del Señor y no nos soltamos, porque muchas veces cuando estamos bien se nos olvida y no necesitamos de Dios. Es parte de la naturaleza humana. Yo no te digo algo que no me caiga a mí. Yo no estoy aquí para juzgarte, ni para señalarte, ni para hacerte sentir mal. Nunca en la vida. Cuando yo te doy una palabra es porque el Señor me ha confrontado a mí, me ha hablado a mí, me ha regañado a mí y porque yo he estado ahí. Sea cual sea tu situación, y te lo digo porque esta palabra Dios me la dio esta mañana. Yo voy ahora de camino a un médico. Cuando tú vas a un médico porque estás enfermo, porque te sientes mal, pues para allá voy yo, porque no me he sentido bien. Pero no te puedo decir que en medio de cada uno de mis procesos yo veo la mano de Dios siempre. Y Dios me ha tenido que decir a mí, me lo dijo hoy, bástate mi gracia, o sea, yo estoy contigo. Para mí eso debe ser suficiente. Que me siento mal, que tengo situaciones, que me siento enferma, sí. Pero me basta la gracia de Dios, porque ayer me sentía mal, ayer me sentía enferma, pero Dios me acompañó. Me fui a dormir, me levanté y la gracia de Dios estuvo conmigo y está conmigo. La gracia de Dios se acostó conmigo y la gracia de Dios se levantó conmigo, la gracia de Dios se montó en el carro conmigo y la gracia de Dios va guiando aquí conmigo. Me basta la gracia de Dios. Que sí, que la carne duele, que se conduele uno, que a veces el corazón sufre, sí. Sufre.
tenemos a Dios, en el mundo vamos a tener aflicción, nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que confiar porque ya Él venció el mundo y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Sin importar cual sea nuestra situación, sin importar cuál sea nuestro proceso, sin importar cuál sea nuestra prueba, nuestra tentación, nuestra circunstancia, si tenemos a Dios, lo tenemos todo y la victoria de nosotros está asegurada. ¿Por qué? Porque es que no nos toca pelear a nosotros. Ya Cristo peleó mi batalla, tu batalla en la cruz del Calvario y no solo eso la ganó. Cristo ganó cada una de nuestras batallas. Que la carne lo siente, que lo sentimos, sí, lo sentimos. Pero si tenemos a Dios, tenemos todo. Y la victoria cada día, Él nos acompaña, Él se acuesta con nosotros, Él camina con nosotros, se acuesta con nosotros, se levanta con nosotros y camina con nosotros y nos acompaña. La gracia de Dios es más que suficiente. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y el Señor en esta mañana me dijo a mí primero, y yo lo comparto contigo, bástate mi gracia en medio de mi situación. O sea, si me tienes a mí, lo tienes todo, no necesitas nada más. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo y la victoria está asegurada. Y cada día que superamos es una victoria que ganamos. El ayer es una victoria que yo tuve porque ya Cristo la peleó por mí y la ganó por mí. Pero sin embargo la victoria Él me la da a mí. La peleó Él, la ganó Él, pero Él me regala la victoria a mí. Y ayer lo superé en medio de mis pruebas y vicisitudes y todas las situaciones que yo pueda tener. Y superé el día de ayer, me voy a superar el de hoy. ¿Por qué? Porque el mismo que peleó por mí ayer, el mismo que ganó esa batalla por mí ayer, la va a pelear hoy, la va a ganar hoy. La va a ganar mañana, la va a ganar pasado. Porque ya Cristo ganó esa batalla en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y hoy Dios te dice a ti también, como me dijo a mí, bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Cualquiera sea tu debilidad, enfermedad, debilidad, tentación, donde Dios te sacó. Sí, porque a veces el Señor nos saca de situaciones, pero esas situaciones el enemigo las usa para hacernos batallar todos los días. Pero si tenemos a Dios, Dios pelea por nosotros. Y la victoria de nosotros está asegurada. ¿Por qué? Porque Dios pelea, porque Dios no pierde ninguna batalla. Y porque ya esa batalla fue ganada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Si lo hizo ayer, la victoria que nosotros ganamos ayer, porque el haberme acostado ayer y levantarme hoy, fue una victoria que Dios me dio a mí. No la peleé yo. Yo voy a las manos de Dios y me descanso en sus manos y me pongo en sus manos y le pido al Señor que me guíe, que me dirija y que me sostenga. Pero la pelea la va a pelear Él. Valga la redundancia, la batalla la va a luchar Él, la va a pelear Él, y no solo la va a pelear, sino que ya la peleó y la ganó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y por su amor y por su misericordia nos regala la victoria a nosotros. Pero ya la pelea la hizo Él, ya la batalla la peleó Él. No importa lo que tú estés pasando, sea lo que sea, una enfermedad de un hijo que nos duele más a nosotros que una propia enfermedad de nosotros. Una deuda, una tentación, una prueba, una carta que te haya llegado, que te hizo tambalearte, que te preocupó, un diagnóstico médico, una deuda, sea lo que sea, una llamada que te hicieron y te cambió el día, el rumbo, sea lo que sea, por lo que a ti te toque batallar, por lo que tú estés pasando, Dios te dice hoy, como me dijo a mí esta mañana, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Ahí es que Él se glorifica en medio de tu debilidad. Y cada día que pasa es una batalla que Dios ganó por ti, peleó por ti, una victoria que Él te regala. Una victoria que Él te regala. Y si lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. La batalla de ayer la ganaste. La batalla de hoy la vas a ganar, la batalla de mañana la vas a ganar. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de aquel que pelea cada una de nuestras batallas y que no pierde ninguna de ellas. Que no pierde ninguna de las batallas. Que no pierde, no, que no ha perdido. Y hoy yo te digo esa misma palabra de 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ponle nombre a tu debilidad. Y Dios te está diciendo que su poder se perfecciona en medio de tu debilidad y que te basta solamente su gracia. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Ya con eso me puedo retirar y me voy, porque estoy guiando. Pero sí te digo que el mismo que peleó ayer la batalla
tu batalla la va a pelear hoy. El mismo que la ganó ayer, porque si tú me estás escuchando, quiere decir que ayer ganaste una batalla. El día de ayer fue una victoria que tú ganaste, pero que no ganaste tú, que la peleó, ¿verdad? La ganaste tú porque tú estás agarrado de la mano del Señor o agarrado de la mano del Señor, y Él la peleó por ti, Él la ganó. Pero la victoria Él te la regala, la victoria es tuya. Y la victoria que tuviste ayer la vas a tener también, y la vas a tener mañana, siempre y cuando, ¿verdad?, te agarres de las manos de Dios y te deposites en sus manos y descanses en Él. Y le entregues a Él cualquiera sea tu situación, para que Él trabaje en ella. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Ok? Pues hasta aquí mi mensaje. Dios te bendiga. Fue cortito, ¿verdad? Pero sustancioso. Dios te bendiga, ¿verdad? Se despide tu amiga y hermana Evelyn del Ministerio Puerta Esmeralda. Dios te bendiga. Si tienes alguna petición de oración, pues escríbela en los comentarios o mándame un mensaje privado por Messenger y yo personalmente estaré orando por cada uno de ellos, ¿ok? Pero haz esta palabra tuya, anótala, ponla en un espejo, ponla en el celular. Bástate mi gracia, te dice el Señor, porque mi poder, el poder de Dios, no es mío ni tuyo. Dios te dice, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. ¿Okay? Dios te bendiga. Hasta aquí mi mensaje. Se despide tu amiga y hermana del Ministerio Puerta Esmeralda. Hasta un próximo mensaje. Bye.